Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Generación Bitcoin, este podcast de conversaciones con bitcoiners, con personas alrededor del mundo, alrededor de Latinoamérica, alrededor de Argentina, que son bitcoiners, que atesoran Bitcoin, que son inversores de BTC, como dijo la semana pasada nuestro entrevistado, el gorila, Agustín Casis, donde conversamos un poco sobre esta criptomoneda que es una revolución monetaria, una revolución ideológica. Para mí es una revolución cultural. Vamos a conversar todo eso en este capítulo. Y aquí estamos con mi compañero Adam Dubove. ¿Qué tal, Adam? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodis? De nuevo, un capítulo más, episodio 7 de Generación Bitcoin. Y hoy nos vamos a ir de Argentina para conocer historias bitcoiners de América Latina. Tenemos una invitada especial en este setup atípico para Generación Bitcoin. Una invitada que quiere preservar su identidad y por eso no va a tener la cámara activada, pero van a poder escucharla y conocer su historia a través de su voz. También seguramente le vamos a preguntar acerca de eso. Así que sin más preámbulos, le voy a avisar a la invitada que ya puede ir entrando y yo la voy a ir a presentar. Ella se llama Katria, es cofundadora de la comunidad Cuba Bitcoin y también de Cuba LNP2P. Le vamos a preguntar qué es eso. Además, es community manager del bot Lightning Network Peer-to-Peer y no solo es community manager, sino que es desarrolladora de tanto ese bot como Monstro. Todos nombres que quizás suenan como algo extraño, pero ahora seguramente con ella vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Katria, ¿cómo te va? Bienvenida a Generación Bitcoin. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, a vos por estar con nosotros Gracias por, y vamos a... No se escuchó recién, Rodri, ¿qué dijiste? gracias por estar, gracias por venir, Katria, digo. Bueno, vamos a empezar, Katria, con una pregunta que es un poco siempre el disparador de nuestras entrevistas. Después probablemente vayamos un poco para atrás, un poco para adelante. Pero la pregunta obligada para empezar una historia bitcoiner es, ¿cómo conociste Bitcoin? Bueno, yo conocí Bitcoin a finales de 2017, principio de 2018, pero no sabía realmente qué cosa era, como le pasa probablemente a la mayoría. Yo empecé a usar Bitcoin para poder entrar en un Ponzi en el que unos conocidos míos me, me pusieron y compraba Bitcoin solo para poder depositarlo en ese lugar que me decía, deposita tanto y vas a ganar el triple y así. Pero para poder usar ese Ponzi había que entrar con Bitcoin, ¿no? Muy bien para las personas que diseñaron el Ponzi porque acumularon cantidad y uno de bobo perdiendo dinero. Entonces empecé así, no tenía idea de qué cosa era Bitcoin, solo era el medio para poder entrar a algo que yo pensaba que me iba a hacer ganar dinero fiat, porque cuando conocí Bitcoin estaba en la universidad, empezando la universidad, no tenía idea de nada de finanzas ni de economía, y además coincidió con que en Cuba comenzaron a usarse o a permitirse los datos móviles en los teléfonos de las personas. Así a finales de 2017, principios de 2018. Entonces, yo no tenía nada de conocimiento de Internet, nunca había usado Internet en mi teléfono. Bueno, de hecho, cuando comencé con Bitcoin, ni siquiera tenía Internet en mi teléfono. Yo compraba Bitcoin pidiéndole el favor a una persona que sí tenía Internet en su teléfono, yo dándole dinero y él me lo compraba haciendo un P2P con otra persona que se lo vendía a él y por ahí era que yo entraba a depositar en el Ponzi. Era una locura total, así que Estás empecé. totalmente consustanciada con la idea de participar del negocio. Sí, 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 porque no tenía idea, estaba muy jovencita y solo me dijeron unas personas que conocía, mira, si consigues Bitcoin y lo pones aquí, en un tiempo vas a tener más dinero, dinero fiat, o pesos cubanos que yo, Dios mío, ¿para qué yo quiero eso? Pero bueno, en aquel momento me parecía lo máximo.
Entonces, así empecé de una forma muy mala, no tenía idea de nada. Perdí ese dinero que puse. Luego entré como a 2 Poncis más. Yo todavía no tenía ni internet en mi teléfono. Vine a tener internet cuando la pandemia en el 2020, porque me hacía falta tenerlo en mi teléfono para las cosas de la universidad, que era todo ahora online. Y entonces, ahí cuando en el 2020 tenía bastante tiempo libre y ya tenía internet en mi teléfono, no dependía de otra persona, fue que me puse a estudiar Bitcoin de verdad. Y comencé a escuchar los podcasts de Lunatic Coin y ahí fue que creo que, que me hice Bitcoiner. Porque antes Ahí, era, lo único que sabía era que Bitcoin era un medio para poder hacerme rica, eso yo creía. Ahora sé que no es para hacerme rica, sino para hacerme pobre más lentamente, que como lo haría con el fiat y más con los pesos cubanos, la moneda de mi país que tristemente cada vez vale menos. Entonces, bueno, a partir del 2020 es que yo creo que puedo decir que me comencé a ser bitcoiner de verdad. Y muchísimas gracias a esos podcasts de Lunaticoin, que yo dije, esto sí es lo que me interesa, porque antes estaba solo en puro Ponzi, hubo un tiempo que intenté hacer algo de trading, pero eso no me gustó nada, y yo decía, ay, pero esto no me gusta, me hace falta hacer dinero, porque bueno, era estudiante universitaria, era bien pobre, yo quiero hacer dinero de alguna forma, pero no me gustaba nada de eso. Entonces ya cuando de verdad entendí Bitcoin, o creo que lo comencé a entender, fue que dije, esto me encanta. Y bueno, seguí ahí hasta el día de hoy. es espectacular este inicio porque no te desalentaste frente a Bitcoin al haber sido estafada 2 o 3 veces, sino que al estudiarlo, al conocerlo, decidiste, entendiste cuál era la filosofía, cuál era sí, la filosofía, ¿no? De la descentralización, de la autonomía, la soberanía monetaria de los usuarios. ¿Qué es lo que te gustó de Bitcoin? Bueno, de las primeras cosas que me gustó, y a día de hoy todavía me gusta muchísimo, es que con Bitcoin nadie me dice dónde puedo usar mi dinero y dónde no. En Cuba no tenemos acceso al sistema financiero internacional, no tenemos tarjeta Visa, PayPal, Mastercard, no tenemos acceso a nada que no sea un banco cubano, si eres ciudadano cubano residente en Cuba. Entonces, yo no tenía acceso a nada, yo ni siquiera conocía ningún sitio en internet donde pudiera comprar nada online, porque eso en Cuba no existe. Desde tu tarjeta en pesos cubanos no puedes entrar a ninguno bueno, puedes entrar, pero no haces nada entrando porque no vas a poder acceder a nada. Entonces, con Bitcoin yo empecé a ver que era un dinero que lo podía usar independientemente de donde yo estuviera y bueno, siempre que se aceptara en el sitio donde yo quisiera comprar o no solo producto, el servicio que quisiera, pues me resolvía a mí un problema. Y eso fue una de las primeras cosas que me interesó, que dije, wow, esto se salta una barrera que yo tengo, que tienen millones de cubanos y gracias a Bitcoin podemos acceder a lugares a los que nuestro sistema monetario no nos permite. Entonces esa fue de las primeras cosas que me maravilló, de que yo dije, pero ¿por qué esto? ¿Por qué yo con este dinero sí puedo entrar a cualquier lugar o sí puedo comprar algo que necesite en cualquier lugar y con mis pesos cubanos no? Entonces yo creo que por eso también fue que no me rendí y dije, no, yo voy a seguir investigando sobre esto y bueno, ya después sí fue que ya lo entendí más la parte filosófica, un poco más de la parte monetaria, la parte técnica que me encantó. Entonces, bueno, sí. Y Catria, ¿y cómo fondeás desde Cuba la cuenta? ¿Cómo un cubano fondea una cuenta de Bitcoin y que se usa un exchange? ¿Cómo funciona eso? Bueno, cuando yo empecé era muy complicado porque actualmente los cubanos no pueden, ni actualmente ni hace años, ¿no? Los cubanos no podemos entrar a los exchanges que se usan en otros países, Binance, Coinbase, a ningún exchange de estos podemos entrar a comprar con nuestras tarjetas de crédito, porque, bueno, de débito, que son las que tenemos en Cuba, porque no aceptan nuestras tarjetas. Entonces, siempre para que un cubano pueda acceder a Bitcoin o a cualquier otra criptomoneda, tiene que ser de forma P2P con alguien que ya tenga esa moneda. Cuando yo empecé, era muy complicado porque no había casi nadie. Bueno, había acabado de empezar el internet en Cuba prácticamente. Y uno le compraba criptos o Bitcoin a alguien que tuviera, a algún cubano que tuviera un familiar en otro país y esa persona le enviaba
la moneda a ese cubano y nosotros le pagábamos con pesos en efectivo o por transferencia bancaria, pero era muy difícil encontrarlo y las personas te cobraban carísimo porque como no había otra forma de tú acceder a esas criptomonedas, te cobraban hasta un 20% más caro. Me acuerdo que una vez una persona que no sé si lo hizo por bien o por mal, porque, bueno, nos decía a mí y a otra persona que estaba invirtiendo conmigo en este Ponzi, nos decía, no, ahora es que tengo Bitcoin, si me van a comprar, cómprenme ya, pero lo tengo al 15% creo que es. Y apúrense que ya otra persona me lo va a comprar. Entonces, bueno, le volaban porque todo el mundo queriendo comprar y era la única opción que tenía. Entonces eso fue en los inicios, muy inicios. Entonces después, a medida que más personas fueron entrando a Bitcoin o a más Ponzi, que fue lo que más se usó en Cuba durante, no sé, 2018, probablemente hasta el 2020, ya ha disminuido un poco los Ponzi, pero todavía en Cuba. Pero bueno, a medida que más personas iban entrando, se iban organizando grupos de Telegram y de WhatsApp y algunos de Facebook también, pero sobre todo de Telegram. Y en esos grupos las personas organizaban intercambios peer-to-peer y ya había un poco más de oferta. No tanta, pero bueno. Y con los mismos rendimientos, que bueno, se sabe que es un Ponzi, ¿no? Y que los rendimientos es simplemente el dinero que puso otra persona, pero bueno, con los rendimientos que las personas iban haciendo, entonces ya lo iban vendiendo y así había un poco más de oferta en estos grupos peer-to-peer y las personas iban accediendo un poco más fácil a las criptomonedas, ¿no? A Bitcoin. Pero en estos grupos había muchas estafas porque podía pasar que tú enviaras tus pesos cubanos hacia la otra persona y la otra persona nunca te enviara la criptomoneda que tú estabas comprando. Entonces esto era muy común, todavía sigue pasando, hasta que en el 2022 creo que fue, conocimos el ENP2P Bot y organizamos una comunidad del bot en Telegram. Y el bot funciona con Lightning, así que nos vimos obligados a empezar a usar Lightning. Y a medida que fuimos creciendo el número de personas en la comunidad, pues decidimos entonces crear Cuba Bitcoin a partir de ese grupo, porque llegó el momento que éramos, no sé, unas 100 personas o algo así, habían muchas cosas, muchas dudas que teníamos sobre cómo funcionaba Lightning y dudas propias del bot, del funcionamiento, y se mezclaban muchas conversaciones y se seguían uniendo personas y estaba muy regado de todo lo que hablábamos en el grupo, pero a la vez queríamos cada vez ir aprendiendo más sobre Bitcoin y dijimos, vamos a crear a partir de este grupo Cuba Bitcoin. Y entonces, porque cuando aquel momento todavía no existían los subtemas de Telegram, que ahora sí hay y se hubiera podido ser más fácil, pero bueno, dijimos, vamos a crear otro grupo que va a ser Cuba Bitcoin y este va a ser 100% educativo, todo lo que estamos aprendiendo sobre Bitcoin, sobre Lightning, vamos a llevarlo para acá y dejamos esta otra comunidad solo para intercambiar peer-to-peer. Y bueno, volviendo a la pregunta, actualmente lo que más usamos, o por lo menos te hablo desde mi experiencia, es este bot de Telegram, el NP2P bot, para poder tener Bitcoin de forma peer-to-peer, que sigue siendo la forma más común en Cuba. También se mantienen los grupos de Telegram, pero bueno, todavía con sus estafas y sus riesgos. Excelente, clarísimo. Ahora nos vamos a meter más en detalle en el qué es el bot, cómo funciona, cuál es tu rol ahí, porque como entiendo que estás participando activamente, pero antes de seguir hablando de la comunidad en Cuba y del uso de Bitcoin en Cuba, me gustaría preguntarte, Katria, si haber crecido y haber vivido en Cuba, sentís que te permitió comprender de una forma más fácil las ventajas y los beneficios que brinda Bitcoin respecto de quizás la experiencia que puede tener alguien que creció en un país, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en algún país donde no haya tanta, digamos, regulaciones y tanta represión financiera. Sí, yo creo que sí, totalmente. Porque en Cuba Bitcoin es una necesidad y usar Bitcoin te resuelve tantos problemas que probablemente en otros países esos problemas tú no los tengas o ni siquiera sepas que puedan existir en otras partes del mundo. Bitcoin nos permite a los cubanos poder acceder a muchísimas cosas en Internet, nos permite recibir remesas. En Cuba no está funcionando Western Union y recibir remesas es algo muy difícil
y gracias a Bitcoin hay personas que pueden recibir sus remesas o sea, de sus familiares desde el exterior. Igual hay muchas personas que han usado Bitcoin para poder irse de Cuba, para poder guardar su dinero y en el momento en que se van a ir se lo llevan todo en Bitcoin y lo van cambiando. Lamentablemente muchas personas que hacen travesías es muy común en Latinoamérica, pero bueno, en el caso de Cuba, las personas van hasta Nicaragua y de ahí van subiendo hacia Estados Unidos y conozco varias personas que han hecho su travesía llevándose su dinero en Bitcoin, su riqueza en Bitcoin y a medida que han ido subiendo van haciendo intercambios peer-to-peer y van cambiando sus Bitcoin por la moneda local del país donde estén en ese momento, porque como no tenemos acceso en Cuba a banca internacional, las personas no pueden llevarse dólares en una tarjeta y irlos cambiando y usándolos en el país donde lo necesiten. Y además, en efectivo, solo puedes sacar un máximo de $5,000, creo que, y estas travesías salen bastante caras. Entonces, muchas personas ahorran en Bitcoin y a la hora de irse, bueno, pues ahí se llevan su riqueza. Entonces, también la devaluación que tiene la moneda cubana, el peso cubano, es muy alta. Hace unos 4 años, un dólar era equivalente a 25 pesos cubanos y ahora mismo un dólar está en unos 360 pesos cubanos. La inflación que tenemos en Cuba es muy grande, entonces Bitcoin también es un resguardo de valor muy, muy, muy grande que nos salva mucho de esta inflación. Y Patria, para entender esa diferencia del tipo de cambio, 360 pesos cubanos, ¿cuánto sale un alquiler en Cuba? ¿Cuánto sale llenar un tanque de nafta, más o menos? ¿Tenés referencia de precios porque por ejemplo en Argentina está 1.200 un dólar, pero no sé cuánto es el poder adquisitivo de 360 en Cuba? Es muy bajo, mira, un salario promedio en Cuba son unos 4,000 pesos, que eso es equivalente a unos $7 más o menos, de 7 a $10, depende cómo esté el cambio. Un Mm. alquiler en Cuba está en unos $300. Lo que pasa es que en Cuba casi nadie se alquila porque no tenemos dinero para estarnos alquilando y viven muchas personas juntas. Pueden vivir tus abuelos, padres, primos, tíos, todas las personas que puedan vivir juntas viven juntas porque no te puedes estar alquilando. Entonces, el alquiler no puedes estar comparando mucho el precio de los alquileres porque en Cuba casi nadie se alquila, Mm. pero sí los precios de la comida es tan caro como en probablemente cualquier otra parte de Latinoamérica, incluso más caro, porque hay mucha escasez. Por ejemplo, un cartón de huevo te puede salir en unos $7, te puede salir en 3,500 pesos, 4,000 pesos. Un paquete de 1 kilogramo de leche en polvo, porque en Cuba no se usa comprar leche fluidas en los supermercados. De hecho, no hay supermercados como en otros países, es unas tienditas pequeñitas y hay mucha escasez. Un kilogramo de leche en polvo te puede salir 2,500 pesos, 3,500 pesos. Entonces, Entiendo. piensa que el salario de un profesional, o sea, de un médico, de un profesor, puede estar en unos 6,000 pesos y eso es un buen salario. Un salario normal, vamos a ponerle, vaya, promedio, unos 4,000 pesos. Imagínate que te cueste un cartón de huevo 3,500 y un paquete de leche de 2,000. ¿Cuánto? Y poniéndolo por lo bajo, ¿en cuánto sale eso? Te sale mucho más que tu salario normal. Entonces, en Cuba, como hay mucha escasez, los precios de todo son muy altos y los salarios, bueno, son bien bajos por la inflación que hay. Perfecto. Catri, ¿y conociste historias? Bueno, entiendo que conociste historias, pero ¿hablaste con personas que se hayan ido de la isla y hayan hecho la travesía de subir por Nicaragua hasta llegar a Estados Unidos y que hayan tenido el día a día con Bitcoin? ¿Cómo hacían en los comercios? ¿Tenés gente conocida que lo ha hecho? Conozco gente, bueno, cuando las personas se van, generalmente no se anda hablando mucho de eso, incluso cuando estás en la travesía no es que estés diciendo, oye, voy por aquí, voy por acá, ese tipo de cosas no, normalmente Claro, no se están diciendo. Sí conozco personas que las he visto en el grupo en la comunidad del bot de Cuba, del LNP2P bot en Cuba, que han ido comprando, comprando, comprando y a los pocos meses, o sea, que ellos están diciendo estoy comprando y se ven que son ellos y hablan bastante y a los pocos meses ya los ves que no están en Cuba, que ya están donde termina la travesía, ¿no? claro. Pero, pero sí conozco a una persona, un cubano, que él se fue a vivir para México y él por allá él antes usaba el bot bastante en Cuba y bueno, después lo empezó a usar en México
Y una vez me estuvo contando que le ha pasado con varias personas, no un número muy alto, pero sí por lo menos 3 o 4 personas, que los conocía a él de antes de la comunidad de Cuba y ellos luego lo han contactado cuando llegan a México, le dicen, oye, mira, estoy haciendo la travesía, tengo Bitcoin, ¿me puedes ayudar? ¿Me los puedes cambiar? Y él le ha ayudado a esas personas, les ha cambiado los Bitcoin por, bueno, los sats, por los pesos mexicanos y entonces así esas personas van viviendo el tiempo que van a estar en México con esos pesos mexicanos. Y le han comentado que a medida que han ido pasando por otros países, buscan si hay alguna comunidad del bot y ahí también van intercambiando los satoshis. Por supuesto que uno siempre tiene que llevarse dólares porque no puedes estar a expensas de si vas a encontrar un peer que te pueda hacer un intercambio de Bitcoin, pero bueno, si lo encuentran, lo hacen y es una buena forma. Es espectacular. Sí, no conocía nada de esto, la verdad que es súper interesante. Quiero volver, Katria, al año 2020, creo que habías dicho que fue cuando empezaste a escuchar a Lunático y a como introducirte un poco más por fuera de los Ponzi en el mundo Bitcoin, ¿no? ¿2020 es el Sí, año? sí. Eh, Hoy sos cofundadora de la comunidad Cuba Bitcoin, de la comunidad del bot de Telegram, que ahora seguramente nos vas a contar de qué se trata. Sos developer y community manager también del bot del Telegram y de Monstro. ¿Cómo fue ese camino, esos años? ¿Cómo fue que llegaste a armar todo esto, no? Bueno, mira, empezando que yo ni siquiera soy informática, yo soy licenciada en bioquímica y biología molecular, entonces no tenía nada que ver con programación, no sabía, bueno, con decirte que no tenía internet en mi teléfono hasta 2020, no, estaba muy ajena a muchísimas cosas, pero a medida que fui aprendiendo sobre Bitcoin, cada vez me fue dando mayor curiosidad, sobre todo la parte técnica me interesaba muchísimo. Me considero que soy una persona bastante curiosa, entonces yo decía, pero esto, ¿qué es lo que está por detrás? Yo no quiero saber, sí, que es un dinero que puedo usar en cualquier parte del mundo, ¿qué? Que es descentralizado, que no me lo pueden quitar. ¿Por qué es que ocurre eso? Porque ¿quién me asegura a mí que todo lo que me prometen no sea una mentira, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo comprobar por mí? Entonces, poco a poco fui aprendiendo. Cuando creamos la comunidad del bot, del LNP2P bot en Cuba, no era yo, todavía no tenía nada que ver con el canal general, solo había creado una comunidad en Cuba, pero cada vez me fui involucrando más. Luego creamos Cuba Bitcoin y poco a poco en el grupo de soporte general del bot, cuando alguien hacía una pregunta, yo a veces respondía, intentaba ayudar en lo que podía y me fui cada vez involucrando un poco más hasta que en, en el 2000, creo que fue 2023, ahora mismo no recuerdo, Francisco Calderón me dice, oye, ¿no te interesa hacer un poco de soporte en el grupo general? Estoy un poco ocupado, hay bastante trabajo con el bot, ¿no quieres ayudar más ahí? Y yo, sí, claro, sí, me encantaría. Además que era un proyecto que me encantaba, que usaba todas las semanas o todos los días estábamos hablando sobre eso en la comunidad de Cuba, entonces digo, bueno, ¿por qué no? Y ahí comencé solo de soporte. Yo no sabía programar, no sabía hacer más nada, pero estaba cada vez más activa. Entonces, poco a poco fui aprendiendo más el funcionamiento interno del bot. Iba reportando errores, iba abriendo issues en el repo en GitHub y yo veía que los issues se iban acumulando y que había muy pocas personas que los resolvían. Cada vez Francisco tenía más trabajo, iba haciendo cosas más prioritarias. Y yo decía, oye, pero es que a mí esto me molesta un poco, que yo esté aquí reportando errores y nadie los resuelve, se demora muchísimo. Entonces dije, ay, bueno, yo voy a intentar hacer lo que yo pueda por resolverlos yo. Entonces, y también me puse a hacer cosas de documentación primero. Mis primeras contribuciones en código abierto fue pura documentación. Había algunas cosas que mejorar en la documentación o cosas, si se iban añadiendo nuevas funcionalidades, había que documentarlas y yo las iba haciendo. Y así fui aprendiendo cómo funcionaba GitHub y ya. Y entonces luego dije, bueno, voy a empezar a ver si puedo resolver issues. Voy a intentar aprender a programar por mi cuenta, a ver cómo yo lo puedo resolver, porque me desesperaba tener eso ahí y que nadie lo hiciera. Y yo dije, bueno, ya, pues me voy a poner yo a ver si lo logro. Y poco a poco fui aprendiendo a programar y, y bueno, comencé a resolver issues y
Y así luego cuando se creó el proyecto de Monstruo, dije, bueno, Monstruo es lo mismo que el bot prácticamente, pero llevado a Noster. Y Noster me encantaba y dije, bueno, pues aquí voy también. Y bueno, fui para Monstruo también y allá era en otro lenguaje, era en Rust. Y dije, bueno, pues aquí también tengo que intentar aprender a programar y en eso estoy intentando, bueno, estoy aprendiendo a programar, estoy haciendo las contribuciones que puedo con el código de Monstruo también y prácticamente estamos el mismo equipo del bot con Monstruo, con algunas personas más. Y bueno, me encantan los dos proyectos y poco a poco he ido creciendo haciendo open source. Y es algo que me encanta. Dejé de ser bioquímica, ya no me dedico a eso y ahora me dedico completamente a Bitcoin y a open source. Estoy con el bot y con Monstruo y me encanta. Creo que tomé una buena decisión O sea, en de cambiarme todo, completamente. Todo esto no fue de un día para otro, fue como, bueno, estamos en el 2025, me ha tomado unos 3 o 4 años más o menos. No es que tampoco ni fue tan fácil, ni fue tan rápido, ni fue de un día para otro, pero valió la pena. Una de las preguntas que nos gusta hacer a nosotros es cómo cambió Bitcoin tu vida, si tuvo algún impacto. Yo creo que esa pregunta no, ya está, es superflua en este momento porque evidentemente significó un antes y un después, supongo. Sí, totalmente. Ha sido un cambio radical. Yo nunca pensé dedicarme a nada de Bitcoin ni de tecnología. Siempre me gustó, pero como no tenía acceso a internet, no conocía prácticamente nada. En Cuba estaba muy limitada. Yo nunca pensé dedicarme a nada de eso. Yo veía mi vida siendo científica, que era lo que soñé de niña, que era lo que conocía, lo que aspiraba. Y bueno, ya trabajando en un centro de investigación de biotecnología, comencé a trabajar con cosas de Bitcoin y poco a poco fui poniendo las cosas en una balanza y dije, me gusta mucho las ciencias biológicas, lo que hago, pero me gusta más Bitcoin y creo que puedo contribuir más en Bitcoin o está un poco más, no sé, más incipiente lo que hay en Bitcoin, hay mucho más futuro aquí en lo que, o sea, que lo que yo creo que pudiera hacer en Bitcoin que lo que pudiera aportar en la bioquímica, ¿no? Además que ya no me gustaba tanto el trabajo en el laboratorio, en Cuba también, eso quizás influyó un poco, cobraba muy, muy, muy poco. Siendo científica, lo que cobraba era como unos 5.800 pesos, que serán, no sé, unos $10, 11 por ahí, más o menos. Entonces dije, no, poniendo las cosas en una balanza, me voy por Bitcoin y no voy a dar este paso. Si sale mal, bueno, no importa, todavía soy joven y puedo cambiar después, ya veré qué va a pasar. No quiero después decir, ay, si lo hubiera hecho, no, no. Voy a tomar el riesgo y hasta el día de hoy no me arrepiento realmente. yo cuando, Katia, te pusiste a hablar de toda la parte técnica, yo ahí me quedé totalmente afuera y me veía a Adam que se reía un poco porque seguramente pensaría, Rodri no está entendiendo nada de este momento de que cuando empezaste a hablar de los códigos en los que programás, pero quería tratar de entender, primero, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 26 años. Perfecto. Y entonces, ¿y en qué momento, cómo fue esa decisión de decir, yo dejo la medicina, eh, por lo que estudié, por lo que estoy trabajando, y das el salto hacia un mundo, incluso para mucha gente hoy es desconocido, ¿no? Vos estás totalmente inmersa en el mundo Bitcoin, pero para mucha gente es totalmente desconocido. Imagino que en el primer momento, bueno, esto funcionará, no funcionará. ¿Cómo fue esa decisión y qué es lo que te llevó a decir, dejo el AMBO, dejo la medicina y me voy hacia Bitcoin? Bueno, yo ya después de que me gradué, estaba trabajando en un centro de investigación de biotecnología. No era médico como tal, era investigadora. Eh, entonces tenía un trabajo que me exigía bastante y no me daba mucho tiempo para poder aprender sobre Bitcoin. En ese momento estaba aprendiendo a programar ya, estaba ya haciendo algunas cosas con el bot y comenzaba a hacer cosas con Monstruo también. Entonces, poco a poco necesité esforzarme más y más y más y también comenzábamos a hacer en Cuba Bitcoin Meetups y comenzábamos a dar cursos sobre Bitcoin y llegó el momento que no tenía tiempo. A veces, donde yo trabajaba era muy lejos, me tenía que levantar todos los días a las 5:30 de la mañana y regresaba
como a las 6 de la tarde. Y nosotros, me acuerdo que estábamos haciendo cursos de My First Bitcoin los sábados como a las 10 de la mañana o algo así. Y yo llegaba los viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, me ponía a hacer las cosas de la casa, que hay que hacer la comida, todas estas cosas, preparar la vida de ama de casa que tiene cualquier persona cuando llega a su casa, ¿no? Entonces me agarraban las 10 de la noche y a esa hora me ponía a planificar las clases que al otro día teníamos que dar en My First Bitcoin. Me acostaba como a las 7 de la mañana, dormía unas 2 horas y como a las 9 entonces salía para dar los cursos de My First Bitcoin, que no era solo yo, éramos más personas, era también Forte. Bueno, al principio estábamos Forte y yo y luego se fueron sumando más personas. Y era bien complicado. Aparte de esto, el trabajo en un laboratorio de biotecnología es bastante riguroso y uno tiene que tener mucho respeto por lo que uno hace porque son cosas en las que tú no te puedes equivocar, no puedes tomarlo a la ligera y los experimentos y todo tiene que salirte muy bien, entonces tienes que estar muy concentrado. Y yo estando en el laboratorio, cuando tenía un chance, me ponía a hacer cosas de programación o cosas que tenía pendientes del bot y de monstruo y cada vez estaba sintiéndome más mal, estaba muy ansiosa, tenía muchas cosas, casi no descansaba y dije, bueno, voy a decidirme bien a qué me voy a dedicar, porque no puedo seguir con tantas cosas a la vez. Entonces, hasta que tomé la difícil decisión, porque al principio me costó un poco, me demoré un buen tiempo en hacerlo, pero dije, voy a dejar el trabajo, fiat, y me voy a dedicar a Bitcoin. Y si sale mal, bueno, pues ya regresaré. Así que ahí, ahí está. Para los que no saben, My First Bitcoin es una iniciativa que nació en El Salvador. Es una especie de programa estandarizado para enseñarle a la gente a usar Bitcoin, que entienda el funcionamiento, que pueda armar una wallet, que si bien empezó en El Salvador, hoy por hoy es, digamos, un programa de código abierto, como si fuese un software, pero un programa educativo que cualquiera puede tomarlo como si fuese los fundamentos, los cimientos de un curso y aplicarlo, digamos, en su comunidad, en su espacio geográfico. Eso como quería aclararlo para los que no conocían el tema, y ahora sí, Perfecto. para que también los que no conocen el bot, los que no conocen Monstro, los que no saben qué es P2P, te das una pregunta medio larga, pero me gustaría que nos expliques un poco qué es el bot de Telegram de Lightning, qué es Monstro, y un poco también, sí, eso básicamente, qué es Monstro, qué es el bot de Lightning, qué quiere decir que algo es de código abierto, para aquellos que quizás no están tan empapados en el tema. Bueno, primero un intercambio P2P o peer-to-peer es un intercambio que tú haces directamente con otra persona. Muchas veces cuando alguien va a comprar o muchas veces no, siempre que alguien va a comprar en un exchange centralizado, de la forma que funciona es, tú depositas tu dinero, tu fiat, y ellos tienen un pool de liquidez en la moneda que tú vayas a comprar y te depositan a ti esa moneda que tú vayas a comprar. Sin embargo, si tú compras o haces un intercambio, compras o vendes, ¿no? O vendes, ¿no? Bitcoin en un intercambio peer-to-peer, tú no estás adquiriendo esa moneda o depositándola a un pool, sino que tú se la das o la recibes directamente de otra persona. Entonces así funcionan los intercambios peer-to-peer, que es de persona a persona directamente, sin que haya un lugar central donde tú deposites y luego de ahí vaya para otra persona o tú los recibas, ¿no? En el caso del LNP2P bot, es un bot en Telegram, que significa, el nombre es LNP2P bot y sale de Lightning Network Peer-to-Peer Bot. Es un bot mediante el cual tú puedes intercambiar Bitcoin de forma peer-to-peer y sin KYC, que eso es muy importante. El KYC son las siglas de Know Your Customer o Conoce a tu cliente, que es un proceso que hay que hacer en la mayoría de los exchanges centralizados para tú demostrar, entre comillas, que eres una persona real, que luego no vas a hacer lavado de dinero, si lo haces que te puedan descubrir fácil y la policía te pueda agarrar y después vayas a recibir tus consecuencias legales, etcétera. Sin embargo, el KYC es
una práctica bastante riesgosa porque tú no sabes esos datos personales a dónde vayan a parar. La mayoría de los lugares donde tú haces KYC te dicen, sí, nosotros protegemos tus datos, no les va a pasar nada, no te preocupen, eso es por tu bien. Sin embargo, la realidad es que muchísimos de estos lugares tienen problemas de seguridad o son hackeados o un trabajador da los datos o incluso ellos mismos los venden o se usan para publicidad y muchas cosas más y al final tus datos privados que te prometieron que iban a estar a salvo no lo están. Entonces, muchos bitcoiners abogamos por usar plataformas para intercambiar Bitcoin o para cualquier otra cosa que no use KYC. Catria, Y- Ajá. acá te quiero hacer un punto porque me parece muy interesante esto que estás diciendo y un poco este podcast que se llama Generación Bitcoin busca tratar de entrar en esa cabeza de ese Bitcoiner y por qué es importante todo esto que acabas de describir, ¿no? Del KYC, de la relación con los bancos, con las empresas, con la publicidad, ¿no? De que se te vendan tus datos. Porque Bitcoin tiene un poco todo eso, ¿no? Todo la privacidad, la descentralización. ¿Por qué es importante? ¿Por qué vos lo ves como un valor? Bueno, más allá de Bitcoin o de cualquier otra tecnología, a mí no me gusta que mis datos los tenga nadie que yo no quiera que los tenga. Entonces, si yo quisiera decirte mi nombre, mis apellidos y mi dirección solo a ti, yo quiero poder tener el poder de decisión, valga la redundancia, de decir, estos datos te los doy a ti porque yo quiero. Y no que mis datos se los dé a alguna empresa o a cualquiera que diga, sí, te los voy a cuidar y luego pare en manos de alguien que yo no sé ni para qué los va a usar ni por qué los quiere. Entonces yo quiero poder decidir sobre mi información personal y por eso es que abogo por no usar KYC. Y más si tú estás con algo de Bitcoin. Si tú eres una persona que le vas a dar tus datos a, no sé, un seguro médico o lo que sea y no tienes nada que ver con Bitcoin, bueno, puede que no estés tan consciente de por qué es importante mantener tu privacidad. Pero si ya tú eres un Bitcoiner y tú sabes que Bitcoin es dinero, es muy importante que tú estés un poco más consciente de por qué tienes que proteger tus datos personales, porque no sabes, o sea, es malo que alguien tenga tus datos personales de cualquier forma, pero si son datos que están relacionados con Bitcoin, que tú sabes que tiene valor y que probablemente en el futuro su precio sea mucho mayor, em, va a ser muy fácil que cualquiera pueda pensar que tú, por el simple hecho de tener Bitcoin, como si son 100 Satoshi, como si eres el Bitcoiner más pobre del mundo, puede que a ojos de alguien que piense que tú por tener Bitcoin eres rico, pues seas un blanco perfecto para recibir cualquier ataque, para sabrá Dios qué cosa te puede pasar a ti o a tu familia. Entonces, siempre hay que prevenir tener cualquier problema y cualquier riesgo en el futuro. Así que si tus datos personales no los debe tener nadie, pero si son datos personales relacionados con dinero, mucho menos. Entonces, cualquier protección que tú puedas tomar desde ahora, aunque tú digas, ay, no importa, yo lo que tengo son $5 en Bitcoin, ¿eso qué importa que alguien sepa que yo tengo eso? Bueno, ahora puede que no te importe, pero en el futuro puede que te pese o a tu familia, a tu nieto, a la persona que se vaya a ocupar después de esos Bitcoin que tienes ahora, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tomar todas las precauciones que se pueda desde ahora y no esperar a estar complicado. Muy bien, muy bien. Y te pregunto esto también a ver, es una pregunta que puede resultar personal, puedes no contestarla y seguimos, pero quiero entender si tu economía está totalmente bitcoinizada o tenés todavía una pata en el mundo fiat eh, por el tema del fondeo, ¿no? Desde el fiat al Bitcoin o solo te manejas en Bitcoin. Porque lo pienso desde un punto de vista argentino y digo, parte de los trabajos de la mayoría de las personas que pueden llegar a tener Bitcoin tienen una cuenta en un banco donde con los que usan esos pesos para fondear en parte sus Bitcoin, Para comprar. para comprar Bitcoin, perdón, o para fondear un exchange centralizado o para hacerlo peer-to-peer, pero el origen del dinero es tal vez a veces una cuenta bancaria con nombre y apellido. Vos en tu caso, ¿cómo haces, cómo administras esa parte? Bueno, no, yo no estoy completamente en Bitcoin. Ojalá se pudiera, pero ahora mismo es muy difícil poder estar
completamente en Bitcoin porque en todos lados no te lo aceptan. Yo estoy ahora en El Salvador, desde hace unos pocos meses vine a vivir para acá, pero desde que estaba en Cuba, bueno, primero cuando solo tenía mi trabajo fiat, sí compraba Bitcoin con parte del salario que ganaba, ¿no? Luego comencé a trabajar con Bitcoin y ya se invirtieron los papeles. Cuando necesitaba hacer algo con fiat, que era muy común, lo que hacía era que intercambiaba Bitcoin a fiat y solo intercambiaba lo que fuera a usar en el momento. No tenía prácticamente nada en mi tarjeta del banco, no tenía, era muy, muy, muy poquito. Y ahora estoy en El Salvador y lo sigo haciendo así, pero aquí no tengo una cuenta bancaria como tal, porque como soy ciudadana cubana es muy difícil que aquí te creen una cuenta. Entonces me hice una cuenta en un neobanco de aquí, digital. Y bueno, tengo una tarjeta, ya logré tener mi primera tarjeta Mastercard, porque en Cuba eso no lo tenía. Y sigo haciendo eso, intercambio de Bitcoin a dólares solo cuando lo necesito y la uso para pagar en algunos comercios, bueno, en la mayoría de los comercios o lugares donde sí me acepten fiat y no me acepten Bitcoin. Sin embargo, estuve viviendo 3 meses en Berlín, que es una economía circular aquí en El Salvador, y ahí sí lo pagaba todo con Bitcoin. Es una economía circular que funciona muy bien. Yo creo que me atrevo a decir que es probablemente uno de los pocos lugares, para no decir el único, porque no quiero ser absoluta, donde de verdad hay una economía circular que funcione totalmente. Ahí hasta la señora que te vende pupusa, que es el plato típico de El Salvador, que se vende en cualquier esquina y pueden ser personas muy humildes las que las venden. Bueno, pues hasta esa señora que vende pupusas, ella aceptaba Bitcoin y yo todo lo pagaba con Bitcoin, el agua, en el supermercado, el transporte, todo. Era una locura. El sueño de cualquier Bitcoiner era es eso. Bueno, de cualquier Bitcoiner que le interese esa parte de economía circular. Incluso más que en el Zonte, que en Bitcoin Beach, que fue un poco Sí, donde sí. empezó todo. Mirá, mirá, va a ser Sí, porque el interesante. Sonte, a mi modo de ver, es un poco más turístico y sí se acepta Bitcoin en muchísimos lugares, pero quizás está un poco más enfocado en eso, en el turista. Claro. Pero en Berlín era en cualquier parte, no era solo el restaurante bonito donde podías ir a comerte algo muy bien elaborado, podía ser cualquier cosa, una pupusa, agarrar un tuk-tuk, que es ¿Una como una moto, pupusa, pupusa o pupusa? pupusa. ¿Y qué es pu- pupusa? Es como una masa de harina que en el medio tiene algún relleno, puede ser de frijoles, de carne, y se pone a la plancha y queda así como un poquito tostadita Qué y rico. ya. Sí, es rico, es diferente, pero no sabe mal. Es el plato nacional salvadoreño. Exactamente, sí. Vos sabés que acá se abre un mundo de preguntas, Adam, a partir de la mudanza de Cuba. ¿De La Habana? ¿Sos de La Habana, Catria? No, no soy de La Habana, pero sí viví los últimos 6 años en Cuba, en La Habana. Ah, se abre un mundo de preguntas desde La Habana a El Salvador, ¿no? Porque me imagino que ese cambio, te diría, no solo a un país tal vez un poco más conectado con el mundo, sino un país que tiene Bitcoin, ¿no? Bastante inmerso en la economía. Sí, el cambio fue bastante grande para mí, porque no conocía más nada que no fuera Cuba pero sí, me va bien. ¿Estás contenta con el cambio? Sí, sí, estoy contenta con el cambio, claro. ¿Y esto es pasajero o pensás tu vida, el resto de tu vida, vivirla fuera de Cuba? No sé, tengo que decidirlo después, pero por ahora estoy aquí. Sí pienso regresar a Cuba, por supuesto, porque allá está mi familia y no la voy a abandonar. Además, quiero ayudarla en todo lo que pueda, así que quiero ir allá a llevar algunas cosas que son necesarias en Cuba, que en Cuba no hay, pero probablemente me quede mucho más tiempo acá, fuera de Cuba que dentro. Y acá hay otra cosa interesante. Tuviste que evangelizar en Bitcoin a tu familia, me imagino, porque ahora le Sí. envías dinero en Bitcoin. ¿Cómo funciona eso? Bueno, estando en Cuba, nadie me hacía caso sobre Bitcoin, de mi familia. Y ahora que ya no estoy, logré convencer a mi papá de que se instalara una wallet y ahora le envío remesas usando Bitcoin. Así que por la Maravilloso. fuerza lo tuvo que aprender. Y a otra tía mía también, ahora que vieron que Bitcoin sí funciona,
y que lo puede usar en otro país y que no era historia mía, ahora Wow, dicen, bueno, está bien, vamos a hacerle caso. Es como, increíble. en Cuba tenemos un dicho que es candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Cómo? Nosotros, candil de la calle, oscuridad de la casa. Candil es como una lámpara, Sí, algo así, como que alumbra afuera, pero en tu casa no. Entonces, sí. eh, es gracioso porque en Cuba Bitcoin, nosotros, siempre que hablo de Cuba Bitcoin, hablo en plural porque yo no soy la única persona que está haciendo Cuba Bitcoin, somos muchísimas más personas. Entonces, estando en Cuba, nosotros hacíamos muchísimos cursos, graduamos como a unas 100 personas entre todos los cursos que hemos ido dando de Bitcoin. Hacíamos un montón de meetups, tanto presenciales como online. Entonces, educamos a varias personas y de mi familia nadie me hacía caso. Entonces, como, bueno, los demás sí te hacen caso y de la familia no. Pero bueno, ahora sí ya algunos me están haciendo caso y ya están usando Bitcoin un poquito más. Bien, bien. Acá decimos en casa de herrero, cuchillo de palo, que Ah, bueno, sería, también. que sería algo, También, algo, también algo lo decimos. parecido. A Bueno, candil de la calle, oscuridad de la casa. Los voy a tomar, ¿eh? está buena. Es muy bien. Como para ir cerrando esta súper interesante entrevista, te quería preguntar, Katria, que si tenés algún mensaje, algún consejo para dejarle a quienes quizás, por un lado, se sienten un poco intimidados con acercarse a Bitcoin, y por el otro lado, quienes se sienten un poco intimidados con acercarse a participar y contribuir en proyectos de código abierto, que son proyectos que, como dice el nombre, están con las puertas abiertas para que cualquiera que quiera participar de forma técnica o de forma no técnica, como nos contó Katria en esta entrevista, que ella empezó haciendo la documentación del software. ¿Qué consejos les das a esos que están en la duda, que quizás como yo, que de repente estoy programando un poquito con IA y aprendiendo paralelamente y que me da no sé qué empezar a meterme, no sé por dónde empezar a buscar en un proyecto open source para aportar? Bueno, yo creo que lo primero para comenzar en un proyecto open source es que te guste el proyecto y creo que es importante que más que te guste, que tú lo uses. Si tú algo no lo usas, quizás te sea más complicado entenderlo o tú dices, bueno, y esto, o sea, ¿qué puedo aportar aquí si realmente tú no encuentras una necesidad? Yo comencé a colaborar con proyectos open source porque veía necesidad de mejorar algo, de arreglar algo y yo dije, bueno, pues yo quiero poder contribuir más activamente, voy a ver en qué puedo yo sumergirme aquí, y qué puedo aprender y qué puedo hacer. Entonces, lo primero, que tú de verdad uses algo y que le encuentres una utilidad a, a apoyar en ese proyecto, ¿no? No solo decir, no solo comenzar a contribuir por ponerte una etiqueta de contribuyo en proyectos open source. Creo que eso no tiene tanto sentido, bueno, para mí. Y luego que tú tengas curiosidad y que quieras aprender cada vez más. Creo que eso es importante. Y si quieres comenzar con IA, también está buenísimo porque las IA están ahorrando un montón de tiempo y un montón de, de cosas que te pudiera tomar aprender, no sé, 6 meses, pues lo puedes aprender antes. Pero si vas a hacer cosas con IA, me parece que es importante tratar de entender qué es lo que estás haciendo, no solo decirle a la IA, hazme esto y ya porque si no en el futuro, solo si falla algo no vamos a saber ni qué falló ni cómo lo podemos arreglar nosotros mismos. Entonces, eh, cada vez intentar aprender más y no tener miedo a equivocarnos. El open source es buenísimo porque tú también puedes aprender de qué están haciendo los demás. Así fue como poco a poco yo fui aprendiendo. No soy experta para nada, yo me considero que soy todavía muy junior, tengo muchísimo por aprender y a veces me siento abrumada porque digo, ay Dios mío, necesito aprender mucho más, todavía estoy muy nueva, pero bueno, poco a poco. Pero una de las formas en las que fui aprendiendo era gracias a que los proyectos donde contribuyo son open source, yo veía que estaban haciendo otras personas y para qué eran los cambios que ellos hacían y me ponía a mirar el código de lo que ellos hacían y decía, ah, bueno, mira, esto hace esto otro y poco a poco fui entendiendo y aprendiendo más y eso también te puede ayudar. Gracias a que un proyecto es open source, cualquiera puede entrar y no solo contribuir y colaborar, sino también aprender y tener una retroalimentación
de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, no tener miedo, arriesgarse, si te gusta aprender, pues no dejes de hacerlo nunca y para adelante. Y pedir siempre ayuda. Si te trabas con algo, pide ayuda, que hay muchísima gente que te puede ayudar. Bueno, Adam, la verdad que no sé vos, pero yo me esperaba una historia más técnica, más nerd, y nos llevamos una historia de vida, de resiliencia, de, de un cambio, ¿no? Grande, ¿no? Hay una historia acá detrás de Bitcoin, ¿no? Que es muy linda y podríamos estar un rato largo conversando sobre las Seguro. aventuras que debe haber pasado Katria en dejar La Habana y meterse en el mundo Bitcoin y bueno, abriéndose paso en el mundo por fuera del dinero fiat, ¿no? Me parece espectacular todo. Total, total. Katria, muchas gracias por permitirnos conocer un poquito más de tu historia y de conocer cómo Bitcoin tuvo un rol tan importante en ella. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias por haberme traído y por dejarme hablar sobre mi historia y también la historia de Cuba Bitcoin, que para mí es algo muy importante en lo que estoy haciendo. Y decir que aunque esté en El Salvador, sigo involucrada con Cuba Bitcoin como desde el primer día, porque yo creo que si es algo que tú comienzas a hacer, no lo debes dejar solo y no debes dejar abandonado a las personas que se han unido a tu proyecto. Entonces, sigo desde acá organizando todo lo que puedo junto con Forte, que también es otro de los fundadores de Cuba Bitcoin, que está aquí en El Salvador también, y los demás organizadores que están en Cuba, como son Vitalion, que no quisiera dejar de mencionarlo, que está con nosotros desde el principio, y las demás personas que se han ido uniendo, como por ejemplo Yuri, que es una persona que está haciendo una economía circular a partir de Cuba Bitcoin en la Isla de la Juventud, que es una isla pequeñita que hay al sur de Cuba, que pertenece a Cuba, y él, de las mismas clases que fuimos dando de Cuba Bitcoin, decidió crear su propia economía circular en su municipio y otras personas que se han unido también a colaborar, como son John, que ha dado clases de Lightning, y Jack Alfonso, que ha dado clases de Bitcoin On-Chain. También creamos un canal de YouTube donde estamos poniendo algunas de las clases que hemos ido impartiendo para que llegue a más personas, sobre todo cubanos, pero bueno, que llegue a cualquier persona que le interese. Y bueno, estamos con muchos deseos de seguir llevando Bitcoin a los cubanos y a todos los que sea posible, pero sobre todo enfocados en Cuba porque creemos que es muy importante y que la situación en Cuba está tan difícil que Bitcoin puede ayudar a miles de personas, a millones. Es muy Bueno, Katia, necesario ya. muchísimas gracias por la charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día, chao, chao.